Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Estamos muy contentos de recibirle hoy en esta entrevista especial. Vamos a conversar acerca del futuro del sector de la construcción. Hay varios proyectos en camino, por ejemplo, el Expo Hábitat y también algunos señalamientos por parte del presidente de la República que explicó en la mañanera que va a revisar un poquito los intereses preferenciales para saber hasta qué límites de precios o de valores en las residencias se puede aplicar este beneficio para los compradores, para los clientes. Está con nosotros precisamente el presidente de CAPAC, Alejandro Ferrer, a quien recibo con muchísimo gusto. El ingeniero, gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y un placer estar aquí. Gracias, Alejandro. Bueno, hemos hablado por mucho tiempo acerca del interés preferencial en las viviendas y antes de entrar al aire conversábamos nosotros que tal vez la esencia de este beneficio que queda para el comprador se ha extendido, por así decirlo, a viviendas que tienen un precio más alto, ¿no? Si era para personas que tenían dificultad de comprar una casa, ahora se ha extendido a otros precios, 150, 200 mil. Y el presidente José Raúl Mulino ha hablado en la mañanera de que le va a poner atención a eso, porque no puede ser que ese subsidio que lo da el Estado finalmente siga contemplando tanta extensión de valor. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es un tema realmente que al gobierno de alguna forma le interesa establecer algún techo para este incentivo de manera anual, porque al final todos estos incentivos, como bien dices, los paga el Estado. La razón por la cual existieron los rangos hasta 150 y 180 mil dólares tenían un propósito particular en su momento que tenía que ver con tratar de colocar un inventario que venía generándose en esos rangos específicamente y producto de las realidades post-pandemia era importante de alguna forma incentivar. Pero si nosotros vemos dónde estamos actualmente, yo creo que estos rangos tienen todavía una relevancia. ¿Qué es lo que pasa normalmente en los desarrollos de vivienda? Nos hemos ido hacia la periferia, nos hemos ido a desarrollar urbanizaciones hacia los extremos de la ciudad. En esos extremos de la ciudad donde no tenemos suficiente capacidad de agua, donde no tenemos redes sanitarias robustas, donde nos cuesta mucho trabajo el tema de transporte, donde esa gente que hace su vida y que tiene un puesto de trabajo en el centro de la ciudad tiene que levantarse muy temprano de la mañana para ver si llega a las 8. Y a veces esa gente no tiene ni siquiera una hora de llegada a las 8. Llegan a las 6 o no llegan nunca. Entonces, como que la realidad es que el desarrollo inmobiliario ha ido por delante de las previsiones de infraestructura. Seguir promoviendo que eso se dé en todos los rangos le va a crear al Estado también otros problemas que al final le van a terminar costando más dinero que el subsidio que hoy está evaluando. Claro. Entonces, si bien es cierto, entendemos lo que busca el gobierno, es importante que eso se contraste con lo que realmente le cuesta al Estado tener que seguir proviendo estos servicios en los extremos de la ciudad. Y yo creo que... Pero entonces, ¿dónde construimos, pues? No, lo que pasa es que en eso... también tenemos un límite. Sí, pero los rangos de 150 a 180, una persona puede vivir en un edificio sobre la Vía España, puede vivir en Tumbamuerto, o sea, puede vivir en áreas que están todavía dentro del área de la ciudad y eso le permite también llevar una vida con más calidad y demás, ¿no? Son más baratas las casas que están en la periferia. Pues sí, son más baratas. Pero debería de haber entonces, con esa visión que usted tiene, una forma de poder llegar a una solución. Es decir, si vamos a vivir en la periferia, buscar mejorar la red sanitaria, mejorar el transporte, mejorar las carreteras, porque si bien es cierto, la empresa privada pica por delante muchas veces que el gobierno, y es un trabajo de adecuación, entonces forzar al gobierno a
que se empareje, ¿no? Sí, el tema es que el desarrollo va más rápido que la infraestructura. ¿Cuánto nos cuesta o cuánto nos demora hacer una línea de metro, por ejemplo? ¿Cuánto nos demora hacer una planta potabilizadora nueva? Se puede mejorar una carretera. Se puede No mejorar. tenemos que hacer una línea de metro. O sea, eso es a largo plazo, pero mejora Así la es. carretera, mejora el camino de acceso, mejora la toma de agua, porque hay muchos problemas de agua. O sea, Así hay es. muchas quejas de los usuarios que compran casas y luego no tienen el agua cuando se las prometieron. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, en principio porque nuevamente las plantas potabilizadoras que están en los extremos se han quedado cortas en su capacidad y al final se desarrollan proyectos habitacionales mucho más rápido. En principio tenemos esos temas en el lado oeste y tenemos eso en el lado este. En el lado oeste y tenemos una línea de metro que todavía va a impulsar más desarrollo. Claro. Sencillamente las fuentes de suministro de agua potable son las mismas de hace 10 años. Entonces, ahora estamos esperando la entrada de unas nuevas plantas en el lado oeste para atender un poco la demanda, pero la demanda fue creada de hace 10 años atrás. Ahora, presidente, ¿por qué permiten la construcción de nuevas barriadas si no tienen la capacidad para proveer agua potable? En principio, lo que hace un promotor es pedir una prueba de presión y una gráfica de presión en la tubería donde él se puede conectar. En el lado oeste, ya la realidad de los últimos años para acá es que los promotores están desarrollando barriadas ya utilizando pozos como fuente de agua, porque realmente no tienen el respaldo de la línea, porque también ha habido invasiones de terreno, gente que se conecta ilegalmente, y eso todo afecta la disponibilidad y la presión de entrega del sistema. Así que es la realidad con la que se tienen que enfrentar hoy, y por eso es muy importante que se terminen los proyectos de potabilizadoras de agua del área de Arraiján, por ejemplo, para poder inyectar esos millones de galones adicionales que se necesitan. Sí, pero también es importante tener una planificación sobre lo que vamos a hacer, el 100% uso de del acuerdo. suelo en todas las partes, porque si no 100%. vamos a tener otra vez una expansión totalmente desordenada. Hacemos una pausa, vamos a regresar para seguir conversando con el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Alejandro Ferrer. Hay muchos proyectos de gran infraestructura de este quinquenio, vamos a conocer qué es lo que tienen que decir. Igualmente, las reuniones que acaban de tener con figuras presidenciales importantes. Le agradezco que haya permanecido en sintonía. Don Alejandro, también se habla acerca del bono solidario. Esa es también una ayuda que ofrece el Estado para la compra de una primera vivienda. Y se va a evaluar eso. ¿En qué estado va a ser eso? ¿Va a seguir esto? ¿Van a continuar con el bono solidario o qué es lo que han conversado con los ministros que han tenido reuniones ustedes? Sí, nosotros hemos tenido acercamientos con el ministro del MIBIOT y es un tema que venimos nosotros como gremio analizando y la situación es la siguiente. Al 30 de junio, con la fecha de caducidad del decreto, quedaron una serie de proyectos en un artículo transitorio, donde esos proyectos, por supuesto, no estaban terminados todos al 30 de junio, pero ya tenían un grado de avance. Entonces, la intención es que el Ministerio emita una extensión del decreto que permita que esos proyectos que pueden tener diferentes puntos de avance dentro de lo que significa la construcción de una obra, darles esa continuidad para que los compradores puedan ir al banco y terminar su proceso de adquisición de préstamo hipotecario y eventualmente poder tener su casa dentro del programa. En cuanto al programa en sí, el ministro entiende perfectamente que ha sido un programa exitoso. ¿Cuál ministro? ¿De El Vivienda? ministro de Vivienda entiende que ha sido un programa exitoso en la medida que primero coloca alrededor de 8.500 casas anuales, lo cual es una suma importante, atiende a un sector de la población que realmente es de escasos recursos y es una ayuda a quien realmente lo necesita. Y por otro lado, le quita la presión al Estado de ejecutar las casas. Es la empresa privada quien desarrolla las casas a través de un subsidio que otorga el Estado que realmente beneficia al comprador. Entonces, el programa es bueno. Sin embargo, un desembolso de $10,000 por casa
tomando como ejemplo las 8.500 casas que hablamos, significan $80 millones Sí, es de bastante desembolso dinero anual para el Estado. Entonces, desde un punto de vista de flujo de caja, sí tiene un impacto fuerte. Y entendiendo la situación del Estado hoy, digamos que lo más probable es que este programa se tenga que ese beneficio trasladar a un incentivo como los intereses preferenciales que el Estado pueda manejar a lo largo del tiempo y no como un desembolso puntual de $10.000. ¿Ya se está hablando de eso? Eso es algo que está en estudio en este momento, porque al final, si no puede continuar por un tema de flujo de caja el Fondo Solidario, entonces debe ser. Eso puede ser. Fórmulas van a haber montones, pero al final lo que yo creo que más impacta es ponerle la presión de un desembolso puntual al Estado, porque al final el Estado se atrasa con el promotor y el promotor también sufre el impago, que es lo que ha pasado actualmente. De cancelar ese bono solidario, ¿qué tanto impactaría la venta de las viviendas? Bueno, evidentemente hay personas que pueden calificar para una vivienda gracias al bono de $10.000 que viene representando un abono inicial para efectos de un análisis prestatario de un banco. Al momento que se le quita ese abono, significa que la persona tiene que ser capaz de asumir un compromiso mayor frente al banco y ya entonces entramos a ver cuál es la situación crediticia de cada individuo, que evidentemente se va a ver afectada, ¿no? Ingeniero, pronto se va a hacer el Expo Habitat, entonces están hablando que pueden esperar unas transacciones por $120 millones aproximadamente. ¿Eso qué significa? ¿Todas las casas o departamentos que van a vender en ese momento o qué es lo que están previendo? Realmente el pronóstico de transacciones tiene que ver con las operaciones que se hacen dentro de la feria y las que se hacen 3 y 4 meses después, porque hay quien lleva toda su documentación en orden y es aprobado en el instante, y hay otras personas que van separando y van viendo y terminan de, digamos, hacer su compra en el tiempo. Evidentemente para nosotros es importante que la situación del decreto se pueda aclarar antes del inicio de la feria, de manera tal de que esas promotoras que tienen casas todavía por vender en ese rango sepan que están disponibles y que van a tener el apoyo de los bancos, porque los bancos, si no tienen el decreto extendido, digamos, no pueden terminar de dar el préstamo a quienes desean comprar. Pero entonces ese es el monto que piensan estimar por la venta. Es el estimado de las ventas y evidentemente se pudiera ver afectado si no se da la cantidad de transacciones dentro del fondo. ¿Ustedes ahorita cómo evalúan la situación, la industria de la construcción? ¿Está en su mejor pico? ¿No está bien? ¿Cómo la están pasando? Realmente los primeros 5 o 6 meses del año estuvieron dictados por la cautela propia de un periodo preelectoral, donde al final todo el mundo decide mantenerse a la expectativa y viendo a ver cómo va el panorama político. Así que si buscas las estadísticas de construcción de los primeros meses y las comparas contra el año anterior, se va a notar una diferencia un poco a la baja. Sin embargo, el ambiente ha sido muy positivo. Primero, con la elección del presidente Mulino y segundo, con las designaciones del gabinete. Yo creo que hay un ambiente bastante positivo y a partir en la segunda mitad del año yo pienso que esos números deben volver a una tendencia al alza. Ustedes tuvieron una reunión con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. ¿Hablaron acerca de cuál va a ser el futuro del concentrado de cobre que hay en la mina? ¿Qué conversaron? Sí, hablamos de ese tema y el ministro nos dio una actualización de la situación del tema de la mina. ¿Cuál es? En cuanto al concentrado de cobre, hay uno que tiene un grado de proceso y otro que está sin procesar. El que ya está procesado es un concentrado que reacciona con el ambiente, con la humedad, con el oxígeno y desprende una serie de vapores y que son sustancias que son tóxicas. Entonces, es importante poder realmente exportar ese concentrado de cobre lo antes posible, porque en este momento representa un riesgo tenerlo allí. ¿Iban a dirimir de quién era ese concentrado de cobre? ¿Ya salió de quién era o no? ¿Si era del Estado o era de la mina? Hay un audito que va a contratar el gobierno en las próximas 2 semanas para analizar.
hay un audito nuevo que quieren contratar para determinar cuál de ese concentrado se produjo después del fallo y antes del fallo, de manera tal de que realmente se le pueda dar. Eso sí está muy lento. O sea, usted no tiene por qué responder a eso, Sí. pero en realidad aquí estuvo en el polígrafo, vino el ex ministro del MISI y me dijo que ya había un audito andando con respecto a dirimir de quién era ese concentrado. Ahora volver a hacer un audito Sí, y no va a solo tardar eso. más tiempo y eso sigue contaminando. Y además de la parte del cobre, digamos que la mina tiene estructuras que han quedado necesitando mantenimiento, digamos, taludes de Claro. tierra, que en época de lluvia hay que cuidar de que se mantengan estables, las tinas de lixiviados, etcétera. O sea que hay todo un tema ambiental que se va a analizar para efectos de que se tomen las medidas cuanto antes para salvaguardar las condiciones de la mina. Voy a hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida con más en esta conversación que tenemos con el presidente de la CAPAC, el ingeniero Alejandro Ferrer. Bien, gracias por continuar en sintonía. Ingeniero, hay varios temas sumamente delicados con respecto a lo que va a tener que manejar el presidente en este quinquenio. Ya hablábamos acerca del tema de la mina, que eso el mismo presidente avanzó, que va a negociar, pero no con una pistola en la cabeza y con ciertas condiciones. Yo no sé cómo se va a vender eso a un pueblo que ha pues hecho bastantes manifestaciones en contra. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero antes de eso, va a haber otro tema escabroso, que es el de la Caja de Seguro Social. ¿Qué va a hacer CAPAC, por ejemplo, o cuál va a ser su aporte en el tema de la caja? Nosotros como CAPAC formamos parte de la junta directiva de CONEP. Y CONEP ha liderizado, digamos, de alguna forma las iniciativas y las mesas donde se ha tratado el tema del seguro social. Evidentemente, las preocupaciones del seguro social, los empresarios, digamos que compartimos las mismas preocupaciones y tenemos las mismas intenciones y deseos, primero, de estabilizar el programa de invalidez, vejez y muerte, que es la bomba de tiempo que va a estallar primero. Y yo creo que es por donde habría que arrancar. Y en principio hay otro trabajo que hacer antes de entrar en materia, que realmente pasa por crear un ambiente en una mesa donde nos podamos entender. Porque hay que entender que las mesas de diálogo están desacreditadas, porque al final del camino no han producido los resultados. Pero ya hay resistencia por algunos grupos sin conocer ninguna medida de las propuestas, ya están proponiendo. Sí, hay gente que no se va a querer sentar y que ponen condiciones para sentarse a la mesa. Yo creo que por ahí no podemos arrancar, porque si un tema complejo lo que necesita es, primero, la voluntad de todos, sentarnos a conversar, poner las cosas sobre la mesa de manera clara, apartar los intereses personales que pueda tener cada quien o cada gremio, y en segunda instancia entender que esto es un problema de todos. Esto no es un problema del presidente Mulino, no es un problema de un empresario en particular, es un problema de todos los panameños, presente y futuro. Entonces, si realmente podemos entrar a partir de esa base, yo creo que por lo menos nos vamos a poder sentar, pero sin condiciones y en un ambiente que permita estudiar propuestas. Al final, este es un tema de números. Yo creo que los números no mienten y los números son fríos y se pueden analizar como son, ¿no? Hay otras cosas en este quinquenio, además de este tipo de discusiones que van a tomar bastante debate, la construcción de obras de infraestructura. Y hay muchas que están en lista, por así decirlo. El canal va a hacer un trabajo importante para las reservas de agua. El presidente ha propuesto el tren Panamá-David y son mega obras. También estamos hablando del túnel, eso ya está licitado, pero hay el metro. Hay muchas cosas que pueden ir accesorias. ¿Cómo va a participar CAPAC en ese momento y si las empresas panameñas pueden tener la calidad y la capacidad de financiamiento para eso? CAPAC ha sido una organización
históricamente preocupada por la inclusión de empresas panameñas en obras del Estado. De hecho, parte de nuestras solicitudes a las autoridades es que no se hagan pliegos que sean excluyentes de las empresas panameñas. Hay una realidad, hay obras que por su complejidad técnica, que por su monto, que por sus exigencias de afianzamiento, exceden las capacidades de las empresas locales. Eso es una realidad. Y de alguna forma, aquí hemos estado trabajando con empresas de afuera, que eventualmente son los que ponen las garantías financieras o que traen un paquete de financiamiento, porque hay que entender que los grandes proyectos del Estado, primero para que tengan oportunidad de ser viables, tienen que traer un plan de financiamiento bajo el brazo. El gobierno local, en la situación actual que tenemos, no puede financiar 5.000, 6.000 millones de dólares que cuesta una obra. No, pues eso en este momento no es posible. Pero pueden hacer un joint con las empresas de afuera, es decir... Es posible y la intención es esa. Sin embargo, en el momento que un consorcio le pide a una empresa local que ponga o que quiera participar en el 40% de un proyecto de 5.000 millones de dólares, eso... Pero tal vez pueden participar con el 10 o el 15. Así es. O sea, todo en proporción. Todo en La proporción. idea es entender si... además hay obras de infraestructura que son accesorias a estas grandes obras de infraestructura. Y es una realidad que las empresas que vienen de afuera, para ellos no es práctico ejecutar todo. Sí. Ellos vienen realmente a buscar empresas locales a quienes subcontratarle. Claro. Pero aquí lo importante, porque se dice fácil, pero empresas que están acostumbradas a trabajar en el mercado internacional muchas veces traen condiciones contractuales muy complicadas para cumplir, donde realmente los contratos no son balanceados. Los contratos, básicamente, el contratante tiene sus condiciones muy a su favor y la construcción está llena de imprevistos. Pero está los dos se necesitan. Es que necesitan tal vez una sagacidad más amplia para negociar con ellos. Yo esperaría, y nosotros como CAPAC lo pediríamos, una mejor disposición de llegar a contratos más equitativos. Sí. Aquel que firma un contrato muy desbalanceado, si bien piensa que al tener todo a su favor está haciendo un gran negocio, todo lo contrario. En el camino, si las condiciones no son sostenibles, el contratista realmente va a tener problemas, ¿no? Así que esperemos que hayan mejores condiciones para nosotros. Como última pregunta, ¿ve viable el tren Panamá-David? El tren Panamá-David es una obra compleja, solamente pensando en todo lo que atraviesa desde la ciudad hasta la provincia de Chiriquí. Hay muchos temas técnicos que solventar. Existe un estudio que hizo una empresa china al final del gobierno del presidente Varela. Eso puede ser un punto de partida, sin embargo, habría que actualizarlo. Y estos proyectos nosotros lo vemos bien en la medida que van a generar una serie de empleos, que van a generar, y empleos, a diferencia de un proyecto puntual, lo va a generar a lo largo de un trayecto. Que sea viable, eso es lo más importante, que sea sustentable y viable, porque también estar subsidiando y subsidiando no... Tiene que ser viable y una figura como asociación público-privada, donde mediante el cobro de la tarifa de carga por usar el tren, etcétera, puede ayudar a financiar los costos de la obra. Yo creo que sería una obra interesante para mirarla bajo ese esquema de contratación. ¿Hay ambiente de inversión en el país? ¿Hay ambiente positivo? Hay ambiente positivo y pienso que el gobierno actualmente está en un proceso de sanear cuentas, de tratar de ponerse al día. Yo creo que el ministro Chapman ha sido muy claro de que aquellas empresas que tienen cuentas debidamente sustentadas con el Estado van a cobrar y él estableció una meta de aquí a fin de año para poner al día esas cuentas pendientes. En la medida que eso se haga efecto, pues va a poner el dinero nuevamente a circular y yo creo que podemos tener una visión 2025 un poco más favorable. Bueno, vamos a ver. Hay buenos vientos por lo menos. Así es.
A veces un poquito complicados, pero creo que con voluntad podemos sacarlos adelante. 100% de acuerdo. Gracias, don Alejandro. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Me encantó recibirlo. Siempre tenga esta puerta de entrada, por favor. Gracias, muy amable. Gracias, de verdad. Y gracias a usted. Estoy muy contenta de que nos estén viendo todas las noches, todos los días. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.